Un nuevo día llegó para la familia Tennyson luego de su estancia en el centro comercial y la rápida derrota de Subliminal, por lo que los viajeros podían darse el lujo de disfrutar de algo de tranquilidad. Rodeados de la naturaleza, a lo que el par de jóvenes pudo retomar su entrenamiento rutinario, después del par de días que estuvieron en la ciudad. Levantándose antes que su abuelo para empezar con sus ejercicios matutinos, hasta que luego de un tiempo se podía ver al dúo trotando de regreso al camper, al costado del río mientras conversaban. En cierto sentido es relajante hacer ejercicio por las mañanas, me quita el estrés jeje. Decía Ben mientras avanzaba. Sí, y más aún si lo haces en un lugar lindo y tranquilo como este bosque. Respondió Gwen, viendo sus alrededores y el monte Rushmore a lo lejos con una sonrisa. Solo espero que el abuelo no se ponga a buscar insectos bajo las piedras para cocinar. Dijo el castaño con una mueca de desagrado. Expresión imitada por su acompañante, quien tuvo un escalofrío ante esa posibilidad. Si llega a buscar gusanos, espero que los use para pescar. Pidió la peli naranja recibiendo un asentimiento. Aspectos a resaltar en el par eran que Ben se sentía más ligero, por decirlo de algún modo, a comparación de días atrás. Debido al medallón que usaba como collar, limpiando la oscuridad con la que había sido contaminada, teniendo una sensación similar a haber despertado de una siesta después de un largo período sin dormir. Mientras que por parte de Gwen se podía apreciar cómo avanzaba levemente por delante del castaño y con menos esfuerzo, apenas sintiendo cansancio del entrenamiento. Debido al medallón rojo en su brazalete, el cual había recuperado la suficiente energía como para duplicar sus capacidades. El poder de sus amuletos mágicos va regresando con cada día que transcurría. Oye Gwen, creo que podríamos aprovechar para revisar el inventario jeje. Sugirió el castaño riendo levemente. Sí, buena idea, ya no estoy segura de cuántas cosas hemos reunido hasta el momento. Respondió la peli naranja. Al momento en que llegaron a su destino, por lo que luego de descansar un momento, entraron al vehículo notando cómo su abuelo estaba cocinando. Quien al verlos los saludó con una sonrisa. Buenos días chicos, el desayuno pronto estará listo. Dijo Max antes de seguir con su labor. El par se tensó al escuchar sus palabras, temiendo porque los días de comer comida normal hayan terminado. Sin embargo, antes de que pudieran decir algo, el hombre mayor se adelantó. No se preocupen, esto es para ustedes, mi parte ya la preparé, ahora vayan a bañarse. Dijo con un leve diversión en su rostro. A lo que el par dio un suspiro de alivio antes de que Gwen fuera a bañarse primero y tiempo después siguiera Ben. Luego de comer, el trío se encontraba fuera del camper y antes de que comenzaran su recuento de objetos, Ben decidió invocar a todas las chicas para que pudieran disfrutar del lugar. En un gran destello rojizo, la familia de alienígenas apareció en el claro del bosque, observando sus alrededores, estando animadas de poder estirar las piernas un tiempo. Sin embargo, antes de poder realizar las actividades que tuvieran en mente, toda su atención, al igual que la de los Tennyson, se dirigió hacia una misma persona. Siendo esta una nueva chica la cual compartía misma especie que Vilgax. De la cual su apariencia, la de una mujer joven de piel verde y ojos rojos, vestida con un traje negro con detalles rojos ceñido a su cuerpo atlético que dejaba expuestos sus hombros y muslos. Acompañado de largas botas negras con bordes rojos que llegaban a medio muslo y guantes sin dedos hasta sus antebrazos con los mismos colores, con el símbolo del Chaquetrix en el dorso de su mano izquierda. Sobre su cabeza tenía varios tentáculos que emulaban un estilo de cabello ondulado que llegaba a media espalda. Quien veía su entorno con curiosidad y confusión al ver a todas las personas a su alrededor que la veían con sorpresa, no sabiendo qué decir para romper el tenso silencio. Sin embargo, su invocador fue quien tomó la iniciativa, no queriendo que sintiera incómoda. Hola, mi nombre es Ben Tennyson, es un gusto conocerte. Saludó el castaño con una sonrisa, llamando la atención de la chica nueva, quien al verlo sonrió, agradeciéndole internamente por haber tomado la palabra. Lo mismo digo, es un placer conocerte, invocador. Dijo educadamente la chica. Poco después, el resto de sus nuevas compañeras hermanas se acercaron a ella presentándose, además de realizar diversas preguntas variando los temas, ya sea sobre su apariencia, capacidades, etc. ¿Esto es cabello?
Preguntó Batorex flotando sobre ella tocando uno de sus tentáculos. ¿Necesitas un respirador para estar en la tierra? Preguntó Nerida recordando cómo Vilgax siempre usaba uno. ¿Puedes aumentar el tamaño de tus músculos? Preguntó Diana frotando uno de sus brazos. Pero lo que era común en todas ellas era que parecían bastante animadas y amigables con ella. Cosa que alegró al castaño pues pensó que podrían actuar de forma distante al ser de la misma especie que el conquistador y sonrió al ver que las chicas tenían un gran corazón. Wow, no me esperaba que apareciera una chica de la especie de Vilgax, pero supongo que está bien, al menos no se ve tan íntimamente como él. Dijo Gwen con una leve sonrisa. Sí, nunca está de más una nueva chica para la familia jeje. Dijo Max con una sonrisa, estando orgulloso de su nieto. Además de comparar el aspecto de la chica con el de una de sus antiguas parejas de su juventud, siendo más baja en altura y con rasgos más estilizados gracias a los genes humanos que posee. Me pregunto cómo estará Jax en estos momentos, espero que se encuentre bien. Pensó Max con una nostálgica. Mientras las chicas seguían con su interacción, Ben se acercó llamando la atención del grupo. Muy bien chicas, cálmense, déjenla respirar jeje. Decía Ben riendo divertido. Bueno, me alegro que sean tan amables contigo, espero que nos llevemos bien a Jax. Dijo el castaño a la recién llegada, quien pareció tener un brillo de felicidad en sus ojos al oír sus amables palabras, llamándole la atención la forma en la que la llamó. ¿A Jax? Cuestionó curiosa. Ese es tu nombre, todas tenemos uno que Ben nos dio cuando nos conocimos para familiarizarnos. Explicó la Galván con un leve sonrojo. Así es, bienvenida a la familia. Dijo Ben extendiendo su mano, siendo estrechada por la recién nombrada antes de ser jalado a un abrazo con cariño. Muchas gracias a todos, espero que nos llevemos bien. Dijo a Jax felizmente. Felicidad compartida por el resto de los presentes, quienes comenzaron a disfrutar del campo abierto en el que se encontraban. Ariel y Nerida estaban nadando en el río y ocasionalmente atrapando peces para comerlos. Flora estaba sentada en medio de los árboles del claro, enterrando sus raíces en el suelo mientras cerraba sus ojos meditando con una sonrisa tranquila. Aunque similar al micelio, podía extender su percepción a través de la naturaleza, formando una imagen mental de su entorno como lo hacen los Bulpimancers, además comunicándose con la vegetación de forma psíquica. Kara, Batorex, Navi y Bulpina exploraban los alrededores del bosque, volando libremente o saltando entre las rocas y árboles de la zona. Hasta que la Bulpimancer encontró un conejo comenzando a perseguirlo mientras que el animal huía despavorido hasta ser atrapado por la mandíbula de la chica. Caminando de regreso al campamento para pedirles a sus compañeros que pudieran azar al conejo en una fogata. Diana, Jade y Blaze entrenaban más alejadas del claro en un sector con varias rocas de gran tamaño. La Tetraman hacía flexiones mientras tenía una gran roca sobre su espalda, hasta que se levantó y la lanzó en el aire, parándose de cabeza con sus 4 brazos al momento en que la roca cayó sobre sus pies, continuando con su ejercicio. La Petrosapien estaba sentada en el suelo con sus piernas cruzadas, generando un cristal de 1 metro de alto desde el suelo, antes de suspirar y concentrarse separando el cristal del suelo. Manteniendo suspendido en el aire un par de metros, practicando su control sobre sus creaciones cristalinas manteniéndose en esa posición. La Pyronite generó una llama la cual desplazaba a su alrededor con movimientos rítmicos y fluidos de su cuerpo. Hasta que en medio de su danza logró ver cómo su leve torrente se arrastró un momento por la tierra levantando algunas piedras, las cuales se desplazaban entre las llamas hasta que las disipó. Seguido a eso observó la meditación de Jade sobre el cristal por lo que se le ocurrió una idea, sosteniendo una roca la rodeó de llamas para luego elevarla sobre su palma, levitando las llamas con la roca entre estas unos segundos antes de lanzarla al cielo sin tocarla. Sonriendo por su descubrimiento podría ser un truco muy útil en el futuro. Nemuri y Kinecia recorrían el lugar a gran velocidad rodando y corriendo respectivamente eludiendo árboles y rocas en su camino hasta detenerse un momento. Jajaja, es bueno estirar las piernas un rato libremente sin tener que pelear contra lunáticos. Se reía Kinecia felizmente. Sí, es divertido, aunque me gusta más la tranquilidad de este lugar. Dijo Nemuri con una sonrisa.
A lo que Kinecia asintió, aunque quiso aclarar una duda sobre su hermana. Oye Nemuri, ¿cómo evitas chocar con algo cuando estás hecha bolita? Preguntó la velocista curiosa. Pues cuando ruedo puedo sentir las vibraciones de las superficies con mis corazas y me imagino lo que me rodea para cambiar la dirección. Explicó lo mejor que pudo la pelorotan. O sea que haces algo parecido a Vulpina. Quiso aclarar la velocista. Sí, básicamente. Respondió con simpleza antes de hacerle una pregunta. Por cierto, ¿no te molesta tener ese casco puesto todo el tiempo? Preguntó curiosamente Nemuri. Pues no, la verdad, mi casco es parte de mi cuerpo, como tus corazas con visor incluido, jeje. Reveló Kinecia desplegando y guardando su visor un par de veces. Oh vaya, qué curioso, aunque se ve genial. Dijo con una sonrisa haciendo que su hermana inflara el pecho con orgullo. Jeje, gracias, lo sé. Dijo con sus manos en sus caderas. Mientras tanto el par de jóvenes realizaban el recuento de su equipo acompañados de Pura, Ultra T en su forma humanoide y Ajax estando delante de una mesa plegable y la peli naranja tenía una libreta en sus manos. Empecemos con 2 cañones eléctricos. Dijo Ben señalando las 2 armas tecnológicas color verde de alto calibre. Siendo anotado por la joven mientras asentía esperando el siguiente objeto. La espada del cangrejo metálico y la espada mecánica de los caballeros eternos. Dijo la Galván parada sobre la mesa. Un hacha de plasma y una lanza mecánica. Dijo Ajax sujetando cada arma. Analizando mentalmente sus estructuras con interés antes de dejarlas nuevamente sobre la mesa. 2 lentes de visión nocturna y el dispositivo de frecuencias de Phil. Volvió a decir Ben. Aunque creo que esos lentes no los usemos en algún momento, pero de algo pueden servir. Mencionó el castaño considerando que no serían muy útiles en su viaje. Si no les importa podría usar sus piezas para modificar el dispositivo del Dr. Animo. Dijo Pura alzando una mano a lo que todos asintieron de acuerdo. Todos tuyos. Dijo Gwen con simpleza además de añadir dicho dispositivo en la lista. El reloj hipnótico de Subliminal. Dijo Ultra T sujetándolo por su cadena interesada en su peculiar habilidad. Considerando la posibilidad de asimilar y replicar la comisión del reloj. Es un buen reemplazo hasta que el hechizo psíquico vuelva a funcionar. Mencionó Ben llamando la atención de su prima. ¿Hechizo psíquico? ¿Que no era el de telequinesis? Preguntó Gwen curiosa. Sí, pero creo que psíquico engloba mejor todas sus capacidades, recuerda que hipnotizaste a Phil con él. Explicó el joven a lo que la peli naranja asintió de acuerdo. Hablando de los hechizos tenemos 6 contando la llave de Bethel, de los cuales el de la suerte y el elemental están totalmente recuperados. El de restauración va progresando gracias a ti, y la llave ahora duplica el poder, aún faltando el de reanimación y el psíquico que despierten sus poderes otra vez. Explicó Gwen detalladamente. Entonces aproximadamente han progresado un 45% en la restauración de los 6 medallones en conjunto. Añadió la mecamorfa. 2 nudilleras y cuchillos de cristal. Dijo Ajax señalando dichos objetos. La tabla voladora de Tetrax. Dijo Ultra T posteriormente. Los comunicadores que nos dieron Últimos y Tecnork. Dijo el castaño. El bastón mágico de Hex. Dijo Gwen notando como era casi lo último que quedaba. Esta cosa podría ser útil, aunque no sé cómo funciona o qué hace. Aumenta el poder del usuario, permite controlar mejor el maná o tiene sus propios poderes. Decía Ben confundido manifestando las posibilidades. Habrá que probarlo para asegurarse. Hex realizaba sus hechizos a través del bastón así que una de esas opciones hará. Decía Gwen cerrando su libreta. Todavía falta ese equipo traje de allí. Dijo Ajax señalando el jetpack y toda la indumentaria que usó Gwen al entrar al vacío. Sí, pero el abuelo nos dijo que es mejor guardarlo en la base del monte Rushmore, no considera necesario conservarlo. Explicó la peli naranja. De todos modos, ya tenemos suficiente equipo reunido. Dijo el castaño encogiéndose de hombros. Ahora que estamos al día con el loot, hay que guardarlos en el camper con excepción del equipo de plomero, los medallones, el bastón y el aparato de ánimo. Enumeró Gwen pensativa. Yo me encargo de eso. Dijo Kinecia fuertemente detrás de la peli naranja.
la cual se asustó por su repentina aparición y ella se comenzó a reír por el éxito de su broma. «Ah», dijo Gwen dando un leve salto por la sorpresa. Volteándose rápidamente viendo molesta a la velocista quien sonreía divertida sacando levemente la lengua. «No hagas eso, Kinecía», replicó la joven molesta con un sonrojo de vergüenza. «Jejeje, fue inevitable», respondió ella encogiéndose de hombros. Antes de comenzar a guardar las armas con excepción de las cosas previamente señaladas en menos de 10 segundos. «Todo listo», dijo la velocista alzando una garra como si levantara un pulgar. «Gracias, velocista, ahora ve al monte Rushmore y ve a guardar esto», dijo Gwen señalando el traje y el resto del equipo de plomeros. A lo que Kinecía la vio con el ceño levemente fruncido al igual que Gwen mientras que rayos salían de sus ojos. Siendo vistos por el castaño, la galván, la mecamorfa y la quimera sui generis con una gota en sus nucas por la aparente rivalidad que tenían ambos. Hasta que Ben tomó valor y decidió ponerle un alto al par. «Ya chicas, cálmense por favor, no hay por qué ser hostiles entre nosotros, pero Kinecía, de verdad, ¿podrías ir a guardar las cosas a la base de los plomeros?», decía el castaño tocando un hombro de cada chica para llamar su atención, provocando que el par se calmara y lo viera con una sonrisa mientras asentían. «De acuerdo, solo porque tú lo dices», dijeron ambas al unísono, volviendo a verse con intensidad. Hasta que Ben suspiró y les dio un pellizco en sus mejillas para que reaccionen. «Tranquilas ustedes dos. No pasemos malos ratos, ahora que tenemos un tiempo de tranquilidad», decía Ben con cara neutral. «Bien, tienes razón», dijo Gwen frotándose la mejilla. «Sí, ya perdón, voy a dejar las cosas y vuelvo de inmediato», dijo Kinecía imitando la acción de la joven. Antes de sujetar el equipo y salir corriendo en dirección a la montaña a lo lejos. «Yo voy a entrenar con el bastón y la llave», dijo Gwen colocándose el brazalete y jugando el palo de madera. Siendo vista esta interacción por Max, quien sonrió por cómo Ben tomó el control de la situación, mientras asaba el conejo de Vulpina en una fogata. «Bien hecho, Ben, esas dos parecen gatas furiosas si no las separadas, quién sabe la batalla que se hubiera armado», decía Pura mientras que las demás asintieron de acuerdo. Mientras que el castaño a causa de sus palabras involuntariamente dejó su imaginación volar. Y una imagen de Gwen y Kinecía tiradas en el suelo rodando por mientras forcejeaban y sus ropas tenían secciones rasgadas fue muy clara en su mente. Por lo que un gran sonrojo estalló en su cara y antes de que alguna de las chicas le preguntara qué le ocurrió él tomó la palabra antes de huir. «Voy al baño chicas y luego entrenaré con mi maná, diviértanse», dijo Ben con prisa sonriendo nervioso antes de entrar en el camper. «¿Qué acaba de pasarle?», preguntó a Jax confundida. «Cuando hay necesidad supongo», respondió Pura encogiéndose de hombros. Mientras que dentro del camper Ben tenía la cabeza metida en el lavaplatos, mientras agua caía en su cabeza para calmarse. «¿Por qué me imaginé eso? Ya me estoy volviendo un pervertido. ¡Ah, malditos genes Tennyson!», decía el castaño en una mezcla de vergüenza y excitación, culpando de sus desgracias al fornicador original. Tiempo después se podía ver a Gwen entrenando, habiendo entendido que el báculo mejoraba el control del maná, pudiendo canalizar su energía en para lanzarla a través del cráneo aviar de diversas formas. Tanto para disparar rayos de maná destructivos como para cubrir objetos y desplazarlos en el aire en la dirección a la que apuntaba el bastón. Por lo que intuía que combinando con el amuleto rojo en su brazalete que aumentaba su poder, le darían un manejo de sus habilidades considerablemente superior, que si lo hiciera por su cuenta. Ahora entiendo por qué Hex estaba tan confiado en afirmar ser un mago maestro, estas cosas son muy útiles. Y eso que la llave perdió la gran mayoría de su poder, con los demás hechizos restaurados tendría un poder impresionante a la par que aterrador. Reflexionaba la joven, recordando las primeras batallas contra Hex y el poder y habilidades demostradas, reconociendo las virtudes como los riesgos de tener tanto poder reunido. Jurándose usar su poder con responsabilidad y no dejándose llevar por en deseos egoístas. Aunque una parte de ella no pudo evitar emocionarse al imaginarse cómo se vería en el futuro siendo una poderosa hechicera.
Por otro lado, el trío de chicas listas conformado por Ultra T, Puraya Hacks trabajaban en modificar los aparatos en la mesa mientras hablaban. Entonces ese tal Vilgax es un quimera sui generis igual que yo, pero mucho más grande e intimidante que está centrado en obtener el Chaquetrix. Repasó lo informado por el par de sus hermanas. Así es, al principio pensé que todos los de su especie serían así de intimidantes, pero al verte me da la impresión de que pudo haber modificado su cuerpo artificialmente. Mencionó la Galván. Esa sería la opción más probable, su cuerpo poseía varias secciones metálicas, que además de ser una armadura, parecían tener articulaciones mecánicas en su interior. Intuyó la mecamorfa. Interesante, por lo que me han contado sin dudas perece alguien de temer, es un alivio que esté atrapado en esa dimensión alterna, espero que no salga de allí. Decía la quimera racionalmente. Mientras que Max les dio una mirada mientras trabajaban recordando con nostalgia cómo Azmut y Miax trabajaban en el Chaquetrix al ver a Puraya Hacks. Tal parece que unas cosas se repiten para las nuevas generaciones. Pensó viendo las semejanzas con ambos duros. Y Ben sentado sobre el suelo estaba meditando, centrado en su maná para volver a usarlo en futuras batallas en las cuales sabía que lo necesitaría. Por lo que manifestó su energía en sus manos, haciéndola girar hasta formar una esfera, viéndola con seriedad, pero con esperanza. Pues la tonalidad oscura predominaba en su contorno, mientras que en su núcleo era notablemente más claro y brillante. Señal de que el medallón en su cuello ha estado funcionando correctamente, continuó en esa posición canalizando su maná en esa esfera, sintiendo como su mente se nublaba y su agresividad aumentaba. Emoción reflejada en la mueca enojada en su rostro, como lo había sospechado su maná en su estado actual tenía consecuencias para sí mismo. Por lo que dio un profundo suspiro dejando de manifestar su maná, estando algo mareado, las secuelas que dejó el terror en su cuerpo parecían ser difíciles de borrar. Apretando los puños con enojo al recordar a Lectonurite, jurando vengarse el día que vuelvan a encontrarse. Siendo sacado de sus pensamientos al ser abrazado desde su espalda, confundido observó cómo la Pelorotan era la responsable. Tranquilo Ben, no me gusta verte molesto. Dijo Nemuri con tranquilidad. Cosa que hizo que se calmara, sintiéndose muy cómodo en el cálido abrazo de la chica. Lo siento, no quise preocuparte. Dijo Ben con algo de culpa. Descuida, solo quería poder ayudarte, te veías preocupado. Dijo la chica a lo que Ben negó. No, no estoy preocupado, porque debería estar preocupado. Decía Ben ignorando sus malestares internos. ¿Por qué estás preocupado? Volvió a preguntar la chica similar a un panda. Apretando levemente su abrazo sobre el castaño, firme en su decisión por hacer que confesara lo que sentía. Logrando su cometido cuando vendió un suspiro. Teniendo una expresión melancólica en su rostro, antes de ser honesto con ella. Es solo que temo que mi maná no se arregle y termine por hacerme perder la razón, no quiero ser un peligro para todos ustedes. Explicó el castaño viendo sus manos. Antes de que estas fueran sujetadas por la Pelorotan mientras hablaba. Eso no pasará Ben, tú eres mucho más fuerte que ese malestar en tu poder y no importa que suceda nunca estarás solo. Dijo Nemuri con cariño acariciando su cabello. Sabes, a veces no sé si sea tan fuerte como dices, el futuro a veces me preocupa. Dijo el castaño con varios sucesos del futuro en mente. Con el tiempo fui aprendiendo algo desde el día que te conocí. El ayer es historia, el mañana es un misterio, pero el hoy es un obsequio, por eso se llama presente. Dijo con sabiduría la Pelorotan. A lo que el castaño, ya más confiado y feliz, observó sus alrededores y cómo las chicas y familia estaban pasándolo bien, divirtiéndose a su manera. Por lo que volvió a concentrarse, formando una esfera de maná con esos sentimientos positivos en su mente, logrando un cambio visible. La tonalidad de la energía era más clara y brillante a la par que el medallón resonaba con él. Jaja, funciona, si siento felicidad mi maná se va aclarando más rápido, tiene sentido, después de todo es un reflejo de mi persona. Gracias por la ayuda Nemuri, a veces me siento tonto por no darme cuenta de las cosas. Decía el castaño con una gran sonrisa deshaciendo su maná. Jejeje, eso te pasa por andar preocupado, tontito. Respondió la chica con una sonrisa.
Momento en que Ben se dio la vuelta sosteniendo sus mejillas dándole un beso correspondido por la sonrojada chica. Hasta romperlo y ella procedió a darle un gran abrazo de oso al castaño, mientras este sentía como su espalda se aplastaba por la fuerza de la chica, pero este se dejó querer. Siendo vistos por algunas de las chicas, quienes sonreían por la interacción entre ambos y la ayuda que su hermana le dio al castaño. Aunque igualmente querían tener su momento con Ben durante el día. Tiempo después las chicas que entrenaban o se habían alejado para explorar regresaron al campamento para descansar, hablando sobre sus avances y nuevas ideas que tuvieron sobre el uso de sus poderes entre otros temas animadamente. Mientras que el castaño se preguntaba mentalmente qué sería el próximo evento por el que tendrían que lidiar, pues tenía la sensación de que resolvió el conflicto con Subliminal muy rápido y les consiguió un tiempo libre extra. Teniendo su respuesta cuando Gwen se sentó a su lado y comenzó a hablarle al momento en que su abuelo entró en el camper. Oye Ben, mañana es el cumpleaños del abuelo Max, tenemos que prepararnos para celebrarlo. Informó Gwen, sorprendiendo levemente a los presentes que la escucharon, manteniendo un volumen bajo para no llamar la atención de Max. Vaya, no me esperaba que el cumpleaños de Max fuera tan pronto. Dijo Diana curiosa. Podríamos hacer una fiesta. Dijo Batorex con una sonrisa. ¿Qué sería un buen regalo para él? Preguntó Blaze pensativa. Cualquier cosa que involucre insectos en una parrilla o en cualquier tipo de comida. Dijo Kinecía sonriendo divertida. A lo que varias chicas se rieron por su comentario dándole la razón. Pues la idea de Batorex no es mala, podríamos preparar algunas de las cosas que le gustan comer para celebrar. Respondió por asintiendo. ¿Y desde cuándo sabes cocinar? Cuestionó Jade confundida. No es difícil aprender algo tan simple a comparación de modificar tecnología avanzada. Respondió la Galván con los brazos cruzados. Es cierto, además yo y Ajax podemos encargarnos de la preparación de los alimentos. Dijo Ultra T, a lo que la mencionada asintió encogiéndose de hombros. Además algunas de nosotras podemos recolectar las cosas. Dijo Kara queriendo aportar a la celebración. Bien, entonces solo faltaría comprar un pastel para la fiesta y tendríamos todo lo necesario. Dijo Gwen anotando en una libreta. Yo puedo ir con Ben a la ciudad para ir a comprarlo. Dijo Kinecía sosteniendo al castaño con el hombro mientras sonreía con descaro. Antes de que Gwen pudiera decirle algo a la velocista, el castaño se adelantó estando de acuerdo con ella. Sí, me parece buena idea. Dijo Ben con una sonrisa viendo a Gwen, quien solo asintió. Ya con todo decidido continuaron con sus actividades pasando el tiempo en tranquilidad. Además de que las aliens se turnaron para pasar un momento junto al castaño, ya sea jugando, conversando o descansando. Donde aprovecharon para abrazar con fuerza y cariño al joven, habiendo pasado mucho tiempo para algunas desde que pudieron estar junto a él. Siendo un buen momento para poner en práctica lo aprendido con la Pelorrotan, teniendo que usar su maná para resistir la fuerza de las chicas entusiastas y evitar que lo aplasten. Aunque al igual que Gwen el día anterior, varias de ellas le pidieron a Ben que les diera un masaje o las consintiera de alguna manera. Tomando la iniciativa y dándoles un beso que variaba en intensidad a cada una dependiendo de la chica para calmar su emoción de estar un montón junto a él. Más que nada influenciadas por el momento que tuvo a solas con la Kineceleran. Kinecía tiene razón, las consiento demasiado. Pensó el castaño con una gota en la nuca. Sintiéndose como un sirviente, no siendo algo malo, pero sí agotador, hasta que todas se veían contentas y relajadas, aunque algunas de ellas lo miraban con una sonrisa pícara esperando a la noche. Aunque estando cansado y con los músculos levemente adoloridos, no pudo evitar sonreír feliz de haber pasado todo ese tiempo consintiendo y mimándolas y ver lo animadas que estaban. Como había pensado el primer día que llegó a ese mundo, sería un sacrificio que estaba dispuesto a aceptar. Sin embargo, sus pensamientos estaban centrados en los sucesos que ocurrirían al día siguiente. Si no se equivocaba, mañana sería el día en que viajarían al futuro, lo que era algo bastante sorprendente en sí mismo, pero lo que más lo tenía pensativo era cómo sería su contraparte del futuro. ¿Acaso sería una versión suya tal cual, el reencarnado del futuro? ¿O el Ben 10K del Chaquetrix? Esas preguntas no lo dejarían dormir esta noche.
por lo que simplemente tendría que estar preparado para lo que sea, como ya era costumbre, y ya actuaría sobre la marcha. Ya atardeciendo, el castaño sobre la velocista partieron rumbo a la ciudad para comprar un pastel, aunque claro, Quinecía regresó temporalmente al reloj para no llamar la atención de las personas. Saliendo cuando Ben terminó, salió de la tienda, caminando hasta un callejón con una caja en sus manos con un gran pastel de fresa en el interior, regresando al campamento. Mientras tanto, durante el tiempo en que ambos partieron a la ciudad, los viajeros en el bosque estaban preparando la cena para la noche. Todas ayudando de una u otra forma, ya sea cocinando, cazando o preparando la mesa, siendo algo especial para todos, pues sería la primera vez que todo el grupo se reuniría para comer durante todo el viaje. Explicándole a Max que el par faltante había ido a pasear por el bosque un momento, a lo que el hombre mayor asintió con una sonrisa por su nieto. El par regresó al campamento, notando cómo la mecamorfa le hacía una cena para que se dirigieran detrás del camper. Viendo cómo había un contenedor metálico oculto en un agujero hecho por ella para guardar el pastel sin que Max se diera cuenta. A lo que el par hizo caso y guardaron el pastel en la amplia nevera tecnológica de improvisada antes de cubrirla con unas hojas. Chocando sus puños al tener todo listo, presentándose al grupo poco después. Hola a todos, ya regresamos. Avisó Ben con una sonrisa imitada por la velocista. Hola chicos, ¿cómo estuvo su paseo? Preguntó Max curioso. Jeje, muy bien. Dijo Quinecía abrazando un brazo del castaño apenado, quien solo asintió cuando ella le guiñó un ojo, formando una sonrisa de orgullo en el rostro del hombre antes de indicarles que la cena estaba lista. «¡Ah, qué bien! Llegaron justo a tiempo para cenar», dijo el abuelo Max felizmente. Cosa que hicieron y todo el grupo procedió a comer tanto alimentos comunes como carne o pescado como las peculiares culinarias del hombre mayor a libre interpretación. Disfrutando de la cena con risas y charlas mientras que la velocista y la pelinaranja estaban sentadas a ambos costados del castaño como si tuvieran una rivalidad girando alrededor de él. Cosa que les parecía divertido a algunas de las chicas que veían al trío mientras otras estaban centradas en lo suyo y Max disfrutaba del drama juvenil. Teanwen vs Team Quinecía, ¿quién ganará la contienda? Hagan sus apuestas. Decía el mercenario bocazas vestido como un dealer de casino. Escondido entre unos árboles con unos binoculares hasta que fue interrumpido por una persona detrás de él. ¿No crees que estás apareciendo más de lo debido? Estás arruinando el canon de esta historia y el canon debe mantenerse. Dijo el hombre de traje azul. Cállate, Spider-Man 2099. Los fans les encantan mis cameos y seguiré espiando la vida amorosa del prota hasta el final o hasta que haya delicioso, no podrás impedirlo. Proclamó Deadpool señalándolo con un dedo. Eso es lo que tú crees, primero me desharé de ti y no dejaré que Ben tenga otra pareja que no sea Kai. Así lo dice el canon. Declaró sus intenciones el arácnido, corriendo contra el mercenario hasta ser repentinamente tacleado por una tercera persona alejándolo unos metros. No te permitiré arruinar las ilusiones de la gente, no te lo permitiré. Declaró un luchador rubio corriendo contra él. Entonces te detendré por la malas, Edge. Dijo Spider-Man 2099. Viendo a su eterno rival corriendo contra él comenzando a luchar épicamente. Dale con la silla, Edge. Animó Deadpool al héroe de los niños. Antes de que el trío continuara su disputa en otra dimensión al atravesar un portal dimensional abierto por el mercenario. Después de cenar, ya habiendo anochecido, procedieron a lavar los platos y prepararse para ir a dormir, y como siempre Ben estaba afuera con las chicas dándoles un beso de buenas noches a cada una. Antes de regresar al Chaque, Trix y los Tennyson se fueron a dormir para estar listos para todo lo que ocurriría mañana. A la mañana siguiente el trío Tennyson estaba fuera del camper preparándose para un nuevo día. Max se encontraba con un hacha en su hombro con la intención de ir a cortar leche un poco lejos del campamento. Mientras que Ben y Gwen se quedarían en el lugar para ordenar el lugar y secretamente tener todo listo para cuando él regresara. Regresaré pronto, muchachos. Dijo Max yéndose del lugar. Adiós. Dijo Ben. Cuídate. Dijo Gwen esperando unos segundos hasta que dejó de ser visible. Bien, ahora es cuando, rápido antes de que vuelva. Anunció la pelinaranja al castaño.
Si ya tenemos todo listo y guardado en la nevera de Ultra T, ahora invoco a Kinecia para acomodar las cosas rápido. Decía Ben seleccionando su imagen en el reloj. Momento en el cual un círculo de energía con runas en su interior se formó en el claro antes de iluminarse por completo de color amarillo. Sorprendido a la joven quien no entendía lo ocurrido a diferencia del castaño quien estaba esperando a que saliera la persona del portal. Apareciendo una persona encapuchada con ropa de color azul y negro quien volaba cerca de su posición hasta elevarse en el aire. Para luego bajar en picada rápidamente en dirección a Gwen, quien de la sorpresa no tuvo tiempo de esquivar su agarre antes de dirigirse al portal. Momento en el que Ben decidió invocar a la Kineceleran y seguirla. La recién llegada veía confundida el lugar hasta que Ben llamó su atención. Secuestraron a Gwen, vamos. Anunció el joven corriendo a gran velocidad. En dirección al portal seguido casi de inmediato por Kinecia, desapareciendo el portal al momento de cruzar. La persona encapuchada y Gwen salieron del portal y unos segundos después el par de perseguidores adelantándose al desconocido. Mientras que este veía su brazo derecho donde se encontraban unos 5 medallones conocidos que parpadeaban en señal que el portal se estaba cerrando. Al dirigir su vista al frente vio a la velocista frente a ella recibiendo un golpe en su cabeza tirándola al suelo mientras que Ben atrapó en el aire sosteniéndola desde sus piernas y espalda. A lo que ella por reflejo rodeó su cuello con sus brazos agradeciéndole por su ayuda. Gracias Ben, me descuide decía Gwen antes de quedarse sin palabras. Debido a la confusión y la sorpresa de su entorno, encontrándose en lo que parecía ser una ciudad futurista, viendo varios alienígenas diferentes y humanos sobre tablas voladoras. ¿Dónde estamos?, preguntó la pelinaranja sorprendida hasta ser interrumpida por una voz conocida. ¿Estás cómoda allí, Gwen?, preguntó Kinecia con cara de palo a la joven, quien seguía en los brazos del castaño. Dándose cuenta de eso decidió bromear con ella. Sí, bastante, creo que me quedaré así, gracias por preguntar. Respondió Gwen descaradamente, apretando levemente su agarre sacándole la lengua a la chica quien hizo un puchero de molestia. Y el castaño no pudo evitar sonreír un poco por la broma a la descarada y juguetona de su novia. Pero antes de que el par siguiera con su disputa llamó la atención del par. Oigan chicas, miren eso, dijo Ben señalando con la mirada una gran estatua, sorprendiendo al par de féminas al leer la inscripción en la base. Héroe de héroes, Ben 10.000. Dijo Kinecia sorprendida. ¿Realmente eres tú?, preguntó Gwen al castaño igualmente sorprendida. Sin embargo, en ese momento la estatua fue destruida por una repentina explosión, por lo que el trío se desplazó del lugar evitando los escombros. Viendo como de entre el humo caminaba en 2 patas lo que parecía ser un rinoceronte cyborg humanoide. Oye Ben, ¿cuánto tiempo sin verte?, dijo el rinoceronte observando a la Kineceleran. ¿Por qué ese sujeto me está mirando? ¿Acaso es un tonto?, preguntó Kinecia. Prepárate para la venganza, dijo el rinoceronte de bajas capacidades mentales, confundiendo a la Kineceleran con su verdadero objetivo. Comenzando a cargar energía en su cuerpo, comenzando a disparar rayos de energía azul, siendo esquivados por la velocista y el castaño con la joven en sus brazos. Gwen, toma, dijo Ben dejándola en el suelo, entregándole su brazalete con la llave de Bethel y el medallón elemental en este. A lo que ella lo vio con sorpresa, preguntándose por qué lo tenía, recibiendo en respuesta un encogimiento de hombros. Pasamos mucho tiempo en tranquilidad, ya me estaba poniendo nervioso así que estaba preparado, dijo su excusa el reencarnado. A lo que Gwen asintió de forma comprensiva pues tenía razón en lo dicho. Una vez lista, el par fue a ayudar a Kinecia quien se encontraba luchando contra el rinoceronte, esquivando sus disparos y golpeando todo su cuerpo en los momentos que recargaba su energía. Cosa que cabreaba al animal mutante, pero antes de que pudiera hacer algo para expresar su frustración, recibió un golpe de Ben con puño rodeado por la nudillera y maná, impactando en su rostro, aturdiéndolo momentáneamente mientras que el joven sonría viendo su puño, manteniendo un sentimiento de felicidad en mente. Pensando en sus novias y en lo mucho que lo querían, ese sería su impulso para mantener su maná positivo hasta que esté totalmente recuperado. Posteriormente Gwen concentró maná en sus palmas, disparando un rayo de energía que colisionó con el rayo lanzado por la criatura, generando una leve explosión mientras que el maná concentrado siguió su rumbo hasta impactar en su oponente, arrastrándolo unos metros atrás con su cuerpo desprendiendo humo. El rinoceronte resopló audiblemente molesto antes de correr en 4 patas en dirección de Gwen, quien dio un gran salto además de usar un látigo para sujetar un poste cercano esquivando la embestida, aterrizando perfectamente.
Al ver cómo falló en su ataque, el rinoceronte estaba por volver a la carga, pero recibió un rayo de energía amarilla en su rostro por parte de la persona encapuchada tirada en el suelo, quien había visto la pelea bastante sorprendida y confundida al ver las habilidades de los jóvenes y a la quienes aceleran. Buscando respuestas luego de repeler la amenaza, continuando con sus disparos de energía, antes de formar un campo de fuerza amarillo bloqueando un rayo del rinoceronte. Elevándose en el aire continuó con sus ataques de maná hasta que el rinoceronte disparó una cápsula desde su cuerpo, desplegando una red mecánica amarilla. Estando por ser atrapada en esta, de no ser porque Gwen usó un látigo de maná para sujetar a la mujer por la cintura quitándola de la trayectoria. Quien la vio con sorpresa clara en sus ojos, a lo que Gwen en respuesta sonrió guiñando un ojo con confianza. Mientras tanto Ben y Kinecia asintieron mutuamente antes de correr contra la criatura girando a su alrededor formando un tornado, golpeándolo con fuerza en todas direcciones, rompiendo su cuerno y varias partes de su armadura. Realizando el mismo movimiento durante su primera pelea contra X en el museo. El animal cyborg quedó de pie aturdido a espera del último golpe / fatality. Siendo Gwen quien tendría ese momento concentrando maná en sus manos. Oye, terminemos con él. Dijo Gwen a la empachada, quien asintió. Aquí, no, cha. Dijo la mujer al momento en que disparaba su ataque a la par que la joven. Impactando en su enemigo formando una gran nube de humo, que al despejarse se podía ver al rinoceronte tirado en el suelo inconsciente con varias partes de su cuerpo y armadura dañada y quemada. Ya con el conflicto resuelto, el trío se reunió mientras que la mujer trajo la red lanzada por el rinoceronte cubriéndolo con esta. Bien hecho, chicas, estuvieron geniales. Dijo Ben con una sonrisa. Gracias Ben / Ben, me dijeron al unísono el par. ¿Ya recuperaste el control de tu maná? Preguntó Gwen curiosa. Casi, pero gracias a Nemuri tengo un método para mantener el control. Dijo el castaño llamando la atención del par. ¿En serio? ¿Cuál? Preguntó Kinecia interesada al igual que Gwen. Pensar en las personas que quiero. Respondió guiñando un ojo sonrojando al par. Llamando la atención de la mujer que los veía con curiosidad y sobre todo una gran confusión, pero antes de poder tomar la palabra alguien llegó al lugar rápidamente. Siendo un Kineceleran macho vestido con un traje negro de cuerpo completo con varios detalles en blanco en brazos, piernas, cola y su torso, siendo lo más destacable el símbolo en su pecho. Otro Kineceleran. Dijo la velocista sorprendida. Viéndolo de pies a cabeza llamándole la atención el símbolo similar al suyo en su pecho similar al suyo, teniendo una idea de quién podría ser, pero no podría ser posible, teniendo un brillo fascinado en sus ojos. Sensación de sorpresa compartida por la pelinaranja, quien dio un vistazo al chaquetrix en la muñeca de Ben antes de ver el pecho del recién llegado notando la similitud, pero preguntándose por qué la diferencia entre estos. Mientras que el castaño al ver al recién llegado y el símbolo en su pecho ya aclaró sus dudas sobre cuál sería la versión de Ben 10.000 se encontraría. Es el original con el Omnitrix, llegamos al futuro de la línea original. Pensaba el castaño seriamente. A lo que el recién llegado parecía ignorarlos, centrándose en el rinoceronte derrotado y en la mujer. Llegué tarde, ya te encargaste de él. Parece ser trabajo de Animo, haré un análisis de ADN en el cuartel. Dijo el Kineceleran estoicamente, examinando a la criatura con su visor modificado artificialmente. Antes de ver al trío con una mirada de sorpresa genuina oculta por su visor, recuperando su mirada seria habitual rápidamente antes de hablar. Y regresalos ahora. Dijo seriamente a la mujer, quien rodó los ojos con fastidio. Cielos Ben, ¿podrías calmarte un momento? Dijo la mujer confirmando las sospechas de las chicas. El mencionado ignoró lo dicho por la mujer, volteándose para irse, pero vio a Kinecia delante de él quien lo observaba con entusiasmo. De verdad eres Ben y puedes convertirte en mi especie, qué genial. Siempre supe que te volverías un gran héroe. Decía la velocista con una brillante sonrisa. Cosa que no le importó en absoluto al Ben del futuro volteándose para poder irse, pero la chica siguió insistente tomando la palabra. Pues la oportunidad de poder ver a su novio ya siendo mayor la emocionaba. Oye, ¿cómo modificaste el chaquetrix para transformarte en otras especies? ¿Podrías convertirte en humano? Quisiera ver cómo te ves en verdad. Preguntó consecutivamente. Antes de hacer su petición, pues a pesar de que le emociona el hecho de que pueda ser de su misma especie, deseaba verlo en su apariencia real, de la cual se había enamorado al igual que sus hermanas. Cosa que pareció molestar al hombre, queriendo irse de una vez por lo que decidió responder a su petición. ¿Qué tal? Nunca.
Consideró con sarcasmo antes de responder seria y contundentemente antes de irse. Dejando sin palabras a la chica por su grosera respuesta, quedando quieta en su lugar sintiendo una punzada de dolor en su corazón. Mientras que Ben apretó sus puños con enojo al ver cómo su contraparte le había respondido a su novia y la expresión dolida en su rostro. Había olvidado que el primer Ben adulto era un imbécil antipático, por lo que se encargaría de sacarle lo imbécil a golpes. Pero ahora su prioridad era calmar el estado de ánimo de la velocista. Tranquila Kine, no te sientas mal, ese tipo es un idiota. Dijo Ben tomando sus manos llamando su atención. Pero que no eres tú. Respondió la chica a lo que el castaño negó. No, no soy él, ya que yo nunca te haría sentir mal, eso te lo prometo. Declaró recibiendo un abrazo de la velocista. Gracias Benji. Dijo con una suave sonrisa por la cálida actitud de su novio. Mientras que el par de féminas presentes en el lugar fruncieron el ceño al ver lo ocurrido con Ben 10.000. ¿No podría cambiar de actitud? Dijeron al unísono la joven y la mujer con molestia. Gwen la vio con sorpresa. Espera, ¿eres yo? Gwen. Dijo la pelinaranja a la par que la mujer se quitaba la capucha, revelando que efectivamente se trataba de ella vestida con un pantalón negro ceñido a sus piernas con dos cinturones celestes con una hebilla con forma de gato. Una camiseta azul oscura de mangas largas negras que resaltaba su busto de buen tamaño, mientras que en su brazo derecho tenía sujetos los 5 hechizos de Bethel. Alrededor de su cuello tenía una larga bufanda celeste con capucha que actuaba como capa, además de tener el cabello corto y aros en sus orejas. De hecho, me dicen Gwendolyn desde la universidad. Respondió la mujer sonriendo levemente. Genial. Dijo Gwen sonriendo con orgullo. Aunque por el hecho de que se volvería una mujer hermosa con una buena figura cuando crezca. Poco después, mientras ambas hablaban, Ben junto a Kinecía ya de mejor humor se acercaron a ellas. La velocista veía con interés a Gwendolyn admitiendo que se veía bonita. Mientras que por parte del castaño reprimía un intenso sonrojo que intentaba formarse en su cara, pues para él se veía hermosa, ya habiendo admitido que Gwen de mayor era su waifu de antaño en su otra vida. Teniendo un conflicto interno por tener sentimientos por la pelinaranja, comenzando a dudar sobre si debía mantener su relación con ella familiar o aventurarse a algo más. ¿Viajar en el tiempo ya no es imposible?, preguntó Gwen curiosa por si se había vuelto algo común en el futuro. Además de ver los medallones mágicos en su brazo derecho con asombro al ver cómo su versión futura era capaz de manejar el poder de los 5 medallones a la vez. Necesitas el hechizo correcto para abrir el portal adecuado. Respondió Gwendolyn hasta que Ben se metió en la conversación. Bueno, creo que en ese detalle te faltó algo de práctica. Dijo el castaño llamando la atención del par. Creo que ya te habrás dado una idea, pero no somos exactamente a quienes fuiste a buscar. Continuó el joven, señalando las ropas que él y Gwen traían puesto, distintas a la línea original, además de señalar a Kinecía y mostrar el Chaquetrix. Cosa que hizo a sentir apenada y avergonzada a la pelinaranja mayor al ver que se había equivocado de línea de tiempo / dimensión, dando un pesado suspiro de resignación. Ah, sí, lamento decir que tienes razón Ben, me equivoqué, no son el par que buscaba. Supongo que me precipité y les pido perdón. Dijo Gwendolyn frotándose el cabello. No te preocupes, todos cometemos errores, pero si buscabas versiones jóvenes de nosotros me imagino que necesitas ayuda con algo y ya que estamos aquí podemos hacerlo. Decía tranquilamente el castaño. Dejando sin palabras a la maga, nunca habiéndose imaginado a un joven Ben tan perspicaz y listo, dejando más claro todavía que no trajo al castaño que recordaba. Wow, y yo que pensaba que lo había visto todo en este punto, pero un tú. Bueno, más intuitivo. Eso sí que es sorprendente. Dijo Gwendolyn sorprendida. Lo mismo pensé yo cuando comenzó a actuar así, pero ya me acostumbré. Dijo Gwen de acuerdo. Oigan, eso es un insulto para mí. Dijo Ben ofendido cómicamente haciendo reír al trío de chicas. Bueno, hablando en serio, si necesito su ayuda con algo, o más bien Ben 10.000 necesita su ayuda con un problema. Informó la maga. ¿Y qué problema podría tener ese Ben?, preguntó Kinecía. Ben 10.000 domina los secretos del Omnitrix, pero eso no quiere decir que pueda enfrentarlo todo, tiene una crisis que debe solucionar. Explicó Gwendolyn. Sí, dejar de actuar como un cretino incapaz de sonreír. Lo que necesita es una buena patada. Pensaba el castaño. Omnitrix. Nuestro Ben tiene el Chaquetrix que nos invoca a mis hermanas y a mí en vez de transformarlo. Explicó la Kineceleran rodeando su cuello con su brazo. Eso sí es algo curioso y parecen llevarse bastante bien. Dijo Gwendolyn viéndola interesada.
Oh, claro que nos llevamos bien, Gwendolyn, muy bien. Dijo con una gran sonrisa socarrona, apenando al castaño, irritando un poco a Gwen y haciendo que Gwendolyn alzara una ceja al notar un doble sentido en su afirmación, pero antes de que pudiera pensar más en eso recibió un aviso desde la hebilla de su cinturón. Peligro sector 15D. Dijo la voz artificial. ¿Qué hay en el sector 15D? Preguntó Gwen. El fuerte Nax, el depósito terrestre gigante con muestras de ADN de toda la galaxia. Explicó la maga llamando la atención del castaño. Pues esa descripción se parecía bastante, por no decir que era la misma de ese planeta creado por Azmut vinculado al Omnitrix, donde estaba almacenado todo el ADN recolectado. Hasta que poco después había llegado el inconfundible camper del abuelo Max al lugar, sorprendiendo a Gwen y Kinecia al verlo. Saliendo de el mencionado hombre mayor vestido igual que siempre, siendo lo más resaltante de su apariencia que ahora tenía una barba y que era levemente más delgado. Gwendolyn sabía que eras tú. Dijo Max con una sonrisa al ver a su nieta. ¿Y nosotros? Dijo Gwen saludando a su abuelo. Bueno, finalmente descubriste cómo usar tu portal del tiempo. Dijo Max feliz por ella. Aunque todavía le falta entrenar más, ouch. Dijo Ben sonriendo burlón recibiendo un leve golpe en su cabeza de la maga. Para posteriormente ir a abrazar al hombre junto a Gwen, quien con gusto correspondió el abrazo. A esto es a lo que le llamo un buen regalo, verlos otra vez. Decía Max con una sonrisa, aunque con un tono de melancólica casi imperceptible. ¿De verdad cuánto llevas sin vernos? Preguntó Gwen curiosa. Bueno, veo mucho a Gwendolyn. Respondió viendo a la mencionada. Necesitamos su ayuda, Max. Dijo Kinecia acercándose llamando la atención del mencionado al verla. ¿Y quién es ella, chicos? Preguntó curioso. Digamos que venidos de un pasado distinto al que recuerdas, ella es Kinecia, parte de nuestra familia. Dijo Ben mostrándole el Chaquetrix, dándole a entender que venían de otra dimensión por si su apariencia no era bastante claro de por sí. Y la mencionada sonreía brillantemente al ser presentada como parte de la familia Tennyson, esperando a que llegara el futuro de forma normal para acentuar esa afirmación y expandir la familia. Un conocerlo, jeje. Saludó Kinecia haciendo el signo de la paz con sus garras. Y Max sonrió orgulloso por su nieto de otra dimensión, sin dudas le esperaba un gran futuro por delante. Después de explicar el problema, el abuelo Max asintió indicándoles que subieran al camper, sorprendiéndose al ver cómo su interior era mucho más avanzado y tecnológico de lo que recordaban. Y todavía no ven nada. Vamos, abuelo. Dijo Gwendolyn, a lo que Max presionó unos botones en el tablero, desplegando unos propulsores y turbinas desde la parte posterior e inferior del vehículo, comenzando a volar en dirección a las instalaciones. Mientras que el trío de visitantes del pasado veía por la ventana, apreciando cada detalle de la ciudad futurista. Es asombroso que lograremos que la Tierra sea un lugar donde vivan otras especies además de la humana y todo sea más avanzado y todo en menos de 30 años. Decía Gwen asombrada. Pues Gwendolyn le había explicado que viajó 20 años al pasado, lo que aumentaba el orgullo hacia sí misma, pues se vería muy joven para tener 30 años. Si es verdad, es increíble, todo nuestro esfuerzo tendrá sus frutos en el futuro. Decía Kinecia junto a Ben. ¿Y quién diseñó todos estos edificios y estructuras? Preguntó Ben curioso por el arquitecto de la ciudad, queriendo hacer varias preguntas sobre eventos que nunca fueron detallados en algún momento de la línea original. Fue Edwin, después del problema que tuvimos en el hotel subacuático, se interesó mucho por lo relacionado al espacio exterior. Así que cuando en la Tierra comenzaron a convivir otras especies, estudió arquitectura y tecnología alienígena, formando su propia empresa de construcción, ayudando a darle forma a todo lo que ven. Explicó Gwendolyn sorprendiendo al par. Pues recordaban cómo les había dicho que le interesaba el espacio exterior gracias a su intervención como héroes y más diversas noticias sobre avistamientos alienígenas. Tal parece que algunas cosas se mantienen igual en ambas realidades. ¿Y por qué tienes los hechizos de Bethel pero no la llave? Preguntó Gwen curiosa. A lo que su contraparte frunció el ceño levemente, dando un suspiro antes de responder. La llave fue destruida hace unos años en una pelea que tuve contra Charmcaster. Aún sigue buscando venganza de mí y hemos peleado varias veces hasta ahora. Explicó Gwendolyn recordando a su mayor enemiga barra rival con una mezcla de frustración y monotonía. Cosa que hizo fruncir el ceño al castaño al ver cómo ella siguió siendo una villana a pesar de los años. Si tenía la oportunidad intentaría guiarla por otro camino. Al ser más joven en su realidad quizás pueda ser más razonable.
Aunque hablando de los hechizos y la magia, me sorprende saber que ustedes puedan usar el maná en ese momento del pasado. Sobre todo tú, Ben, nunca tuviste indicios de despertar tu chispa anodita o entrenar para lograrlo. Decía la maga interesada. Pues no sé si las cosas por las que pasaste sean exactamente igual, pero pasamos por muchas situaciones peligrosas bastante seguido, y como no me puedo transformar me tuve que fortalecerme a la mala. Explicaba Ben, recordando con dolor y tristeza el momento en que despertó su poder pensando que la joven a su lado había muerto. Por lo que inconscientemente tomó su mano bajo la mesa, siendo sujetada por ella para hacerle saber que todo estaba bien. Al notar la expresión de caída del castaño, la pelinaranja mayor decidió cambiar el tema. En su momento destruí los medallones al derrotar a X. Dijo la maga recordando ese momento en el centenario junto al museo. Pues en nuestro caso Hex fue muy difícil de derrotar, por poco destruye toda la ciudad si no fuera por Blaze. Dijo Kinecia. ¿Quién es Blaze? Preguntó la mujer confundida. Es la Pyronite del equipo, ya sabes, en vez de transformarme invoco a las especies del Chaquetrix. Dijo Ben con una sonrisa. Algo bastante curioso, me preguntó cuál sería la razón de eso. Dijo Gwendolyn. A pesar de ya tener una idea al ver lo apegada y cariñosa que actuaba la velocista con el castaño. Oh, bueno, seguro que debe estar destinado para un gran propósito a futuro. Dijo Max con una sonrisa. Descifrando perfectamente el propósito del dispositivo, algo dentro de su ser se lo decía y llenaba de orgullo por su nieto de otra dimensión. Lástima que el Ben de su tiempo ni siquiera esté interesado por alguna chica o socializar en general, centrado 24/7 en su labor como héroe. Poco tiempo después llegaron al lugar indicado y salieron del camper, siendo Ben el último en el lugar, hablándole así: abuelo. ¿No vienes, abuelo? Preguntó el joven. Oh no, hace mucho que no necesitas mi ayuda, solo asegúrate de despedirte cuando Gwendolyn te mande de regreso. Dijo Max con una leve sonrisa. Sin embargo, el castaño sabía que solo aguantaba la tristeza en su interior, por lo que decidió decir algo para animarlo al tener la apariencia de su nieto. Siempre necesitaré tu ayuda, abuelo, eres alguien importante para mí, y no te preocupes por Ben 10.000, ya entenderá lo mismo. Dijo el castaño con una sonrisa. Cosa que hizo sonreír sinceramente al hombre mayor antes de decirle que se vaya y tuviera cuidado. Gracias, hijo, ahora ve que te están esperando y cuídate. Dijo Max, a lo que Ben asintió cerrando la puerta. Bien, vamos. Dijo Gwendolyn volando al interior del edificio. Mientras que Gwen subió a la espalda de Ben y este corrió junto a Kinecia, llegando a una gran sala con varios contenedores cilíndricos. Viéndose levemente las siluetas de alienígenas muertos en su interior. Buscaron por el lugar el causante de los problemas en las instalaciones hasta que repentinamente la pared con los contenedores estalló. Y Ben 10.000 transformado en Tetraman fue arrojado unos metros hasta caer en el suelo, agrietándolo la fuerza del impacto. Cosa que hizo sonreír al castaño, pues que le den un par de golpes al antipático héroe le parecía que se los merecía. ¿Todo bien, amigo? ¿Necesitas ayuda? Preguntó Ben con burla y diversión. No lo creo, ahora lárgate de aquí. Dijo molesto el Tetraman. Hasta que desde la pared un contenedor fue arrojado en su dirección, a lo que ambos lo esquivaron, viendo como el responsable del ataque de hizo presente. Nadie va a ningún lado. Dijo el doctor Animo con una sonrisa amenazante. Sorprendiendo a las chicas del pasado por su apariencia radicalmente a como lo recordaban, pues su cuerpo era totalmente igual a la de un gorila albino de 3 metros. Con un dispositivo mecánico en la zona de su cuello, en donde se encontraba un frasco cilíndrico con 2 antenas a los costados, y dentro del frasco estaba la cabeza humana del científico. ¡Ay, qué dolor! ¿Por qué solo tiene su cabeza humana? Preguntó Gwen pensando en si hizo algún experimento sobre sí mismo, acabando muy mal. Rayos, sí que es diferente al de nuestra época. Dijo Kinecia. Se convirtió en mexicano. Dijo Ben descolocando a las chicas, sacándoles una gota de sudor. Veo que trajiste ayuda, la necesitarás por cada 10.000 de tus héroes, yo robé lo suficiente como para crear 10.000 monstruos. Informó Animo con una sonrisa soberbia. Y detrás del científico 3 de sus monstruos se pararon de sus costados. El primero de estos parecía ser un hombre lobo albino con un largo pelaje blanco cayendo por su espalda, cubierto por una armadura azul con excepción de sus largos brazos blandos con largas garras metálicas en sus manos. El segundo tenía semejanzas con un Tetraman al ser un ser humanoide de 2 metros de 4 brazos con piel roja enfurecida en varias secciones como una armadura biológica y carecía de rostro.
Y el tercero era un reptil humanoide de color verde con varios cristales verdes incrustados en su espalda, su brazo derecho tenía una manos con garras afiladas y su brazo izquierdo tenía cristales emergiendo desde el antebrazo. El castaño frunció el ceño al ver al hombre y sus creaciones, esto era lo que quería evitar al regresar a su época, no estaría dispuesto a pelear con los mismos lunáticos constantemente durante más de 20 años. Bueno, entonces hay de detenerte antes de que te pongas a crearlos. Dijo Quinecía corriendo contra el simio, lanzando golpes por su cuerpo mientras este saltaba y se movía ágilmente por el lugar lanzando escombros. Y el trío monstruoso arremetió contra el resto del grupo con intenciones asesinas. A lo que Ben decidió llamar refuerzos para repeler la amenaza, invocando a Vulpina y Diana. Quienes no perdieron tiempo en correr contra los monstruos. La Tetraman comenzó a pelear contra el hombre sin rostro, lanzando varios golpes contra este. Sin embargo, su oponente, a pesar de ser menos fuerte que ella, era más rápido y ágil, por lo que esquivaba varios de sus golpes mientras contraatacaba. Estando a la par en cuanto a destreza de combate. Mientras que la Vulpimancer peleaba contra el hombre lobo, siendo un combate rápido y feroz, como ver a dos animales salvajes luchando. Teniendo la ventaja el lobo al poseer su armadura que no le restaba velocidad, además de tener mayor alcance que la chica debido a sus largos brazos. Recibiendo algunos cortes de sus garras en su cuerpo, sangrando levemente. Sin embargo, la Vulpimancer no daba marcha atrás, aguantando el dolor de sus heridas mientras gruñía con furia. Por su parte, el reptil arremetió contra las pelinaranjas, extendiendo su brazo izquierdo disparando varios fragmentos de cristal. A lo que el par formó barreras de maná para repeler los cristales antes que estas contraatacaran lanzando rayos de maná amarillo y rosado respectivamente. En respuesta, el reptil incrustó su brazo en el suelo, emergiendo una pared de varios cristales que explotó con el impacto, aprovechando el humo generado para seguir disparando cristales. Esa cosa es como un Petrosapien, dijo Gwen esquivando los proyectiles. Mientras que Ben 10.000 al ver al castaño menor interferir en su pelea le molestó mucho, por lo que lo sujetó de sus hombros usando un tubo de metal roto para rodear sus muñecas como si fueran grilletes. ¿Pero qué pasa?, gritó Ben molesto, pues tenía que ayudar a sus compañeras. Aléjate de mi camino, gritó Ben 10.000 viéndolo directamente a la cara. Cosa que colmó la paciencia del reencarnado y entrelazando sus manos concentró maná en estas dándole un fuerte golpe en su mentón. Suficiente contigo, ¿cuál demonios es tu problema? Deja de actuar como un idiota con todos los que te rodean, decía Ben rompiendo el tubo en sus muñecas. Viéndolo molesto con sus puños rodeados de energía mientras que el adulto se levantaba apretando sus 4 puños viéndolo con la misma expresión. Pero antes de que pudieran pelear entre ellos, Animo lanzó un gran escombro en su dirección, a lo que ambos esquivaron. Jajaja, aunque sería divertido verlos pelear entre ustedes, yo seré quien los destruya, declaró el científico. Mientras que Quinecía se acercó al lado de Ben para darle apoyo, pues a pesar de atacar constantemente al científico su cuerpo era completamente sintético, así que no pudo hacerle daño y no alcanzaba a golpear su cabeza al ser muy ágil. Terminaremos esto más tarde, dijo Ben molesto dirigiendo su atención a Animo al igual que su contraparte y la velocista. Ben 10.000 corrió contra el macaco al igual que este, chocando sus puños e intercambiando un par de golpes hasta que mandó a volar a Animo. Al transformarse en un alien verde, pareciendo la fusión de un pez globo y un reptil, quien le escupió un gran chorro de fluido verde. Momento aprovechado por Ben para formar una esfera de energía concentrada, lanzándola impactando contra el científico generando una explosión. Posteriormente el héroe mayor se transformó en diamante y generó una hilera de estacas de cristal del suelo en dirección a Animo, cubriéndolo por completo en un pilar de cristal, del que salió rápidamente al ejercer fuerza, arrancando un pilar metálico de una máquina cercana usándola para golpear de forma descendente al Petrosapien, quien formó una pared de cristales para amortiguar el golpe dándole tiempo suficiente para transformarse en un megawatt, lanzándole una gran corriente eléctrica al mono albino, dañando el mecanismo interno de su cuerpo dejándolo aturdido en su posición, momento en que su enemigo se transformó en Cannonball, y lo golpeó convertido en esfera, mandándolo a chocar contra uno de los contenedores. Y antes de poder hacer algo más, el héroe convertido en Tetraman usó fragmentos de metal para inmovilizar al hombre mono. Mientras tanto, Diana continuó con su duelo contra el hombre sin rostro, a pesar de que era una situación de riesgo, no pudo evitar sonreír disfrutando de la pelea. Razón por la cual iba ganando terreno contra su oponente hasta imponerse ante él, golpeando con cada vez más fuerza hasta que el sin rostro acumuló mucho daño y dolor en su cuerpo, quedando expuesto a los golpes de Diana.
La mujer lo sujetó por los hombros, arrojándolo contra el suelo, noqueándolo de un último golpe en su estómago. Por parte de Vulpina pasaba por algo similar a su compañera, solo que en vez de emoción era enojo, teniendo varias marcas de cortes sobre ella. Respirando con agitada, sintiendo la presencia del licántropo cyborg a un par de metros frente a ella antes de que volviera a arremeter contra ella. Por lo que, completamente consumida por sus instintos salvajes y su furia, al igual que con los animales cuando se acorrala a uno herido, es mucho más peligroso. El lobo saltó sobre ella con sus garras extendidas, pero su enemiga fue más rápida y pasó por debajo de él antes de que aterrizara. Saltando sobre su espalda más rápido de lo que el lobo podía reaccionar, comenzando su ofensiva, usando sus garras para arrancar pedazos de su armadura al igual que un par de cables unidos a esta. Alarmando al licántropo, quien se sacudió intentando quitarse a la chica de encima, hasta que esta misma saltó de su espalda frente a él. Sujetándolo del cuello y rostro metálico con sus grandes manos y jalando con fuerza, estampó a su enemigo contra el suelo, agrietando la superficie. Sin perder ni un solo segundo, aún enloquecida por la ira, se paró sobre él, atacando al lobo, rompiendo y arrancando su armadura a pesar de sus intentos por liberarse. Quedando expuesto ante las garras y puños de la Vulpimancer iracunda, ya no siendo capaz de moverse con la gran cantidad de heridas sobre su cuerpo. Quedando fuerza de combate cuando ella acercó su rostro sobre el suyo, abriendo su mandíbula, rugiendo con fuerza, aturdiendo el oído mejorado de la criatura hasta que se desmayó. Y Vulpina se levantó respirando pesadamente, agotada y adolorida por la pelea. Mientras tanto, el dúo de magas había tomado la ventaja ante el lagarto cristalizado, haciendo uso de sus habilidades mágicas. Por parte de Gwen, luchaba con una mezcla de combate físico potenciado con su maná y sus medallones. Congelando el suelo y por extensión las piernas del reptil, limpiando su movilidad, quedando expuesto ante los ataques de Gwendoline, quien realizaba hechizos a distancia usando telequinesis para reunir todos los fragmentos de cristal en varias esferas rodeadas de fuego y lanzarlas contra su oponente, quien adolorido y cansado se paró en cuatro patas preparando su último ataque, lanzando varios fragmentos de cristal desde su espalda en todas direcciones, los cuales explotaron al contacto con las superficies, por lo que rápidamente el par de féminas formaron una barrera combinada por sus energías, cubriéndose de las explosiones consecutivas. Paradas una al lado de la otra, Gwendoline le indicó a su contraparte que extendiera su brazo y repitiera sus acciones. Aquí, no, cha. Dijeron ambas al unísono, concentrando maná en sus manos, sincronizándose mientras los medallones elementales que ambas tenían se iluminaban y disparaban una llamarada concentrada contra el lagarto, generando una explosión de llamas, viendo cómo estaba tirado inconsciente en el suelo con varias quemaduras sobre su cuerpo. Eso fue genial. ¿Podrías enseñarme algunos conjuros, por favor?, pidió la joven entusiasmada a la maga experimentada. Claro, pero en otro momento, asintió Gwendoline, algo divertida por la emoción de su contraparte. Al ver cómo la Vulpimancer se tambaleaba con daños considerables en su cuerpo, Ben con la ayuda de Kinecía se acercaron rápidamente a ella, sosteniéndola al momento en que estuvo por caerse, sin fuerzas para presionar el símbolo en su hombro, siendo sujetada por Ben en un abrazo, arrodillándola con cuidado. Bien hecho, Vulpina, todo terminó, ya puedes descansar, decía el joven mientras que la mencionada apoyaba su cabeza contra su pecho. Seguido a esto, sin importarle usar más de la mitad de su maná, lo concentró en medallón de restauración para sanar sus heridas. Dicho objeto absorbió toda la energía, activando su habilidad, purificándola completamente y recuperando sus máximas capacidades, rodeando de un brillo amarillo el cuerpo de la Vulpimancer, sanando sus heridas completamente. Quien levantó la cabeza del pecho del castaño, sonriendo alegremente antes de abrazarlo con fuerza y darle una lamida en su mejilla como agradecimiento, haciendo reír levemente a sus hermanas y su novio, además de sorprender bastante a la maga adulta por su acción. Mientras que la joven a su lado ya estaba acostumbrada a ver a la Vulpimancer actuar como un perro cariñoso con su dueño. ¿Ella también es un alien? Tiene rasgos de Vulpimancer pero es casi humana, preguntó Gwendoline confundida e intrigada a Gwen. Si lo es, a mí también me confunde porque es tan diferente al resto de su especie, pero el Chaquetrix es la causa de eso, respondió Gwen encogiéndose de hombros, viendo cómo Ben regresaba a todas las aliens de regreso al reloj para que pudieran descansar, agradeciéndoles por su ayuda. Antes de que la maga pudiera hacer más preguntas, 3 personas se teletransportaron en la sala en la que se encuentran, siendo estos los luchadores galácticos quienes habían venido al lugar a verificar la activación de la alarma del lugar y brindar apoyo.
Sin embargo, Ben 10.000 transformado en Kineceleran y actuando tan antipático como siempre tomó la palabra. Todo terminó, chicos, pero ya que están aquí, ¿por qué no arrestan a Animo y se lo llevan muy lejos de aquí? Dijo despectivamente. Es un mundo muy grande, Ben, siempre puedes dejarnos encargarnos de un par de chicos malos. Dijo Últimos de forma optimista. ¿Con qué motivo? Pero si insistes, encárguense del resto, cuestionó el héroe sin interés, antes de acercarse rápidamente al par de jóvenes sujetándolos entre sus brazos. Gwendoline, te veré más tarde en el cuartel. Dijo antes de correr fuera del edificio. Sí, lo que sea por ayudar. Decía Últimos con desgano, acercándose al científico atrapado mientras que Synaptak le evitaba sus tres creaciones. Mientras que por su parte Animo miraba disimuladamente un contenedor en específico.